Esta silla representa alguna actividad pecaminosa. This chair represents godliness. Esta silla representa la piedad. As Christians, we are supposed to move towards that. Como creyentes, tenemos que continuamente movernos hacia esta silla And move away from that. y apartarnos de esa. And we get excited about that part. Y a veces nos emocionamos sobre este aspecto. I want to be like Jesus. Quiero ser como Cristo. Yeah, we get Sí, excited. ¿cómo no? Nos emocionamos. We go to camp Y nosotros vamos al campamento. and we get very excited. We say, "Yes, Lord." Nos emocionamos. Sí, I'll be Señor. like you. Quiero ser como ti. But behind our back, Pero por detrás we're holding something. estamos bien aferrados a Something algo. that we don't want God to see. Y nos estamos guardando algo que no queremos que Dios lo vea. It could be different for each of us. Puede ser diferente para cada uno de nosotros. But we're trying to become like God, Decimos que queremos hacernos como Dios. and we try to do this. Y nosotros estamos haciendo así. Become more like Jesus. ¿Cómo no? Como Cristo. But I'm dragging along some bit of worldliness with me. Pero por detrás que tengo algo del mundo que no agrada a Dios. Can we really do that? ¿Es posible hacer eso? Good morning. Muy buenos días. It's a blessing to be back with you again. Es una bendición estar con ustedes otra vez. The Lord has given us good days of ministry and fellowship in Durazno. El Señor nos ha bendecido con días excelentes de ministerio, de compañerismo en Durazno And then the time last evening in Nueva Palmira. y anoche en Nueva Palmira. But we're glad to be back in Colonia Estamos re contentos de estar de vuelta en Colonia and to continue some of our workshops. y para poder continuar nuestros talleres. And our hope in all of these workshops Nuestra esperanza por tener estos talleres is to strengthen your hands for the ministry, es fortalecerles las manos para la obra del ministerio, to help you in the work that you do in your own church. ayudarles a ustedes en el trabajo que tienen en su ministerio. Because on Monday we go back to our own place, Porque el lunes nosotros vamos a regresar and we're hoping that you have things that you can use for many months and years to y come. nuestra oración es que tengan herramientas que puedan usar por mucho tiempo. One of the things that we're trying to do is talk about music from a biblical perspective. Nosotros estamos tratando la música desde una perspectiva bíblica. And so last weekend I gave some talks on that. Entonces, el fin de semana pasado, nosotros tratábamos este tema. And then as the pastors were talking, we decided to settle on the topic of secular music for today. Y hablándolo con los diferentes pastores aquí, decidimos tratar la música secular en dos talleres esta mañana. Before we get into that topic, Antes de entrar en este tema, I'm going to share a couple ideas that are fundamental to our understanding. voy a compartir algunas ideas que son fundamentales para nuestro entendimiento. And normally I don't give this talk until I have given a few hours of other talks. Normalmente yo no hablo sobre este tema a menos que haya dado ya entre 3 y 4 horas de charlas previas To try to set a proper foundation. para tratar de poner un buen fundamento. So this morning I am going to do some chopping. Así que esta mañana voy a tener que entrar en el tema un poco desarreglado, podemos decir. I'm going to try to pull some parts from some other talks and mix it in with this one. Estoy sacando algunos puntos de otras charlas o mensajes y estoy armando todo específicamente para ustedes en el poco tiempo que tenemos. So it's going to be like a big chivito, Será como un gran chivito, big and messy, grande y algo de un desastre en cuanto al orden. with lots of things mixed in. Y muchas cosas, ¿verdad?, mezcladas en el chivito. I hope it tastes good at the end, Al final creo que les gustará. but at least we'll fill ourselves up. Pero por lo menos podremos llenarnos de lo que estamos por ver. Let's go to the Lord in prayer and then we'll get into our discussion. Vamos a orar y luego entramos en este tema. Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad de enfocarnos en este tema.
Dear Lord, we thank you for this opportunity to focus on this important topic. Y pedimos, Padre, que nos hables, que nos enseñes, que el Dr. Backrack pueda enseñar con buen orden, que todo nos tenga sentido. We also pray, Father, that you'll help Dr. Backrack to present everything clearly so that everything makes sense to us. Y pedimos, Padre, que profundices nuestras raíces en cuanto a la música y la adoración en tu palabra, sabiendo que hay muchas ideas que se circulan sobre lo que es la adoración, la buena música. Nosotros queremos adorarte en tu manera y disfrutar también de hacerlo en tu manera. Ayúdanos y enséñanos. And Father, there's a lot of different kinds of music. There's a lot of different opinions out there. And we pray that you'll help us to have deep roots in the Scriptures so that we can worship your way and find great joy in worshiping your way as well. So guide us, be with us. We thank you for this opportunity in Jesus' name. Y entonces guíanos, Padre, por favor. Te agradecemos por la oportunidad que tenemos. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amen. As Pastor John mentioned, the Bible says a lot about music. Como el pastor Jonathan ya mencionó, la Biblia tiene mucho que decir sobre la música. And in just a few hours, we cannot explore all of that information. Es imposible explorar toda esa información en un par de horas. But there are a few fundamental ideas I want to just mention to you. Pero sí podemos comenzar por mencionar algunas ideas fundamentales. Music is a wonderful creation of God. La música es una creación maravillosa que tenemos por Dios. He invented it, Él la inventó and it's part of the gift of creation that God has entrusted to us. es parte de la dádiva de la creación que Dios nos ha entregado. And He gave it to us with specific purposes in mind. Él nos lo dio con ciertas metas Two of those purposes we talked about last weekend. o ciertos propósitos. Y tratamos de esos dos de esos propósitos en la semana pasada. One is that we use music in our worship and our praise of God. Un propósito es que utilicemos la música para adorar a Dios. Another is to edify or build each other up spiritually. Otro propósito de la música es que nosotros nos edifiquemos los unos a los otros. And this is what we do with music in the church. Esto es lo que hacemos con la música en la iglesia. And we should also use music this way in our homes and our everyday lives. Y así debemos usar la música en nuestras casas y en nuestras vidas diarias. But there's a third reason for music in the scriptures. Y hay un tercer propósito por qué hacemos la música en la Biblia. And that's the one we're going to talk about right now. Y ese lo vamos a tratar ahora. We're going to talk about the idea of music for everyday life. Vamos a hablar sobre la música y cómo aplica a la vida diaria. Music to be a part of the other activities outside of our direct worship of God. Vamos a tratar de la música fuera de nuestra adoración más formal los domingos. So we need to talk about the word secular for just a moment. Entonces, debemos definir el término secular. What does secular mean? ¿Qué significa el término secular? We'll give you a couple definitions here. Podemos pasarles algunas definiciones. One is this one. Una definición es así. You want to just read in Spanish? Una definición sería, significa actitudes, actividades u otras cosas que no tienen una base religiosa o espiritual. So this is the idea that the content of the thing we're doing is not about God or religious things. Entonces, la idea aquí es que el contenido, el centro de algunas canciones no tiene que ver directamente con Dios. So going to work, doing your grocery shopping, having a birthday party, things like that. Entonces, ir a trabajo o un cumpleaños, ¿verdad? Una fiesta de cumpleaños o otra fiesta. Se trata de alguna música que se puede usar en estos contextos. And then we have another definition here. Y tenemos otra definición de secular. Sería secularidad es el estado de estar separado de religión. Por ejemplo, las actividades de comer y bañarse pueden verse como ejemplos de actividades seculares porque no hay nada en su naturaleza religiosa de ellos.
This definition is more about context. Esta definición tiene más que ver con contexto. In other words, something can be sacred or secular based upon its content, what it's about, En otras palabras, una canción o música puede ser o secular o religioso base a su contenido, sus palabras. yeah, and I'm not even talking about music yet. Y- So, y- just y- talking generally. Ok, estoy hablando en términos generales. Todavía no estamos tratando de la música en sí, estamos dando definiciones. So you could have a book that has a story that is sacred in nature, Así que se podría tener un libro que trate de una historia sagrada. because maybe the story is about God or about religious things. Porque, por ejemplo, el libro puede tratar de Dios o las cosas religiosas. Or it could be a story about other stuff, O podría ser una historia sobre otro tema. and we would consider that secular. Y nosotros consideraríamos tal historia más secular. But something can be sacred or secular based upon how we use it. Pero también es verdad que algo puede ser religioso o secular base a cómo lo usemos. So if you go to the Rambler and walk along the park, Así que si vos vas a la Rambla y vos estás caminando en el parque and you see a bench and you're tired and you want to y sit, vos ves un banco y estás cansado, así que te sientas. is that bench sacred or secular? Ese banco es sagrado o secular. Secular. Secular sería, ¿no? It's out in public, Porque ahí ese banco está en el público being used for a non-religious purpose. y se usa para propósitos no religiosos. A Christian or non-Christian can sit on the bench and enjoy it. No importa quién se siente sobre el banco, todo el mundo se puede sentar ahí y disfrutar de ese banco. But if I bring that bench here into the church building, Pero si yo traigo ese banco dentro de la iglesia y lo utilizamos aquí, usually we change the name of it. normalmente cambiamos el nombre del banco, en inglés por lo menos. And what do we, do you, Porque Sí. en inglés fuera, ¿verdad? Un banco fuera sería bench, dentro de la iglesia sería pew. how about it? Pero aquí creo que se llama banco y banco, ¿no? Same name? Bueno. Okay, forget that idea. Olvídate, olvídense de ese ejemplo. But if we use it in the church building Pero si utilizamos ese banco en la iglesia as a part of our religious or church practice, como and worship, parte de nuestra adoración, then we think of it as sacred in its use. concebimos el banco como sagrado en su uso. So music or other things can be sacred or secular Así que la música y otras cosas también pueden ser sagradas o seculares, based upon what it's about base a de qué trata or how it's used. o cómo se usa. Let me give one more definition here. Voy a dar otra definición más. Secular, de o con relación a cosas mundanas distinguidas de cosas que tienen que ver con la iglesia y religión. No sagrado o religioso, temporal, música mundana secular, escuelas seculares. So this definition gives a slightly negative color to the word secular. Ok, esta definición entonces pinta el término secular un poco más negativamente. When you saw the name of the talk on the screen, Cuando ustedes vieron el nombre de este taller en la pantalla and you saw the word secular, y vieron el término secular, did you immediately think something bad or something good or something else? ¿qué pensaron en ese momento? How many, ¿Pensaron en algo bueno o algo malo? how many thought something bad? ¿Cuántos de ustedes al ver el término secular pensaban que se trata de algo negativo? ¿Por It's levantar okay, la be mano? honest. ¿Alguien pensaba secular es negativo? Okay, Some thought it was negative. that's okay. Está bien eso, That's kind of a common way of thinking. porque esa forma de pensar es común. But I'm going to use secular in a more neutral sense. Pero mi meta en estos talleres es usar el término secular en una manera más neutra. When I use the word secular, I mean these things. Cuando yo uso en estos talleres el término secular, quiero decir lo siguiente.
First of all, secular means the content is not about God or spiritual En things. primer lugar, el contenido no tiene que ver directamente con Dios o las cosas espirituales. So, in music, a song like Happy Birthday would be a secular song. Así que tocante la música, cuando cantamos feliz cumpleaños, what would that be? It would be a secular Secular, song. yeah. Eso sería música secular. Do they use words about God in the Happy Birthday here or no? En inglés no utilizamos palabras sobre Dios cuando cantamos. Aquí hay dos versiones de feliz cumpleaños, ¿no es cierto? Uno que sería un poco más secular y otro sobre cómo Dios te bendiga en este nuevo año. Que lo cumpla feliz. Ok, bien. Eso sería música secular según esta definición. No trata directamente con Dios ni de la iglesia o cosas espirituales. So, a piece by Beethoven, Entonces, una selección por Beethoven. like Beethoven's Fifth Symphony. El músico Beethoven, quien escribió su Sinfonía número 5, que va así. And some of the music we will do tonight in the concert will be that kind of secular music. En el concierto esta tarde sí vamos a tocar música clásica, que sería utilizando nuestra definición secular. I also mean that something is secular if it is not created to be used in worship. Cuando yo digo secular, también quiero decir que esa música no fue diseñada para propósitos sagrados. In other words, it is secular by its context, by its usage. En otras palabras, su contexto, la manera en que se usa, es secular. When we talk about music, Bach wrote a lot, Johann Sebastian Bach wrote some music that was secular. Cuando tratamos de la música, el músico Bach escribió música secular. So Bach wrote a lot of music for the church. Así que Bach escribió mucha música para la iglesia. Music with words from the Bible and about biblical things. Su música muchas veces incorporaba palabras de la Biblia y cosas espirituales. He also wrote some music that was used in the church, También escribió música que se usaba en la iglesia, but it had no words connected to it. pero era música sin palabras. So some of that music was sacred by content, Así que, claro, algo de su música fue sagrado por su contenido some of it was sacred because of how it was used. y algo fue sagrado por la manera en que se usaba. But he also wrote a bunch of music that had no religious words Pero or también usage. escribió mucha música que no tenía palabras y era más secular. So there can be things secular that are good and things secular that are bad. Puede haber cosas seculares que son buenas y otras cosas seculares que son malas. Because human beings are really good at doing good things with what God has made. Porque los seres humanos son muy buenos en hacer cosas buenas con las cosas que Dios nos las ha hecho. But we are also really good at doing bad things that God has made. Pero también estamos muy buenos con hacer cosas malas con las cosas que Dios nos las ha dado. So secular is not a bad word. Entonces, el término secular no es una mala palabra. You have to look at the thing itself. Tú tienes que mirar la cosa en sí para saber si es bueno o malo. Now, what does the Bible say about secular things? Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre las cosas seculares? One of the things that we need to keep in mind for the Christian life Una cosa que debemos tomarla en cuenta para la vida cristiana is that there is no real division between sacred and secular for the Christian. que la verdad es que no hay división entre lo que es sagrado y secular para el creyente. We see in 1 Corinthians 10:31 Por ejemplo, en 1 de Corintios 10, that whatever we do is to be done to the glory of God. 31, que todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. So, if you are a pastor, everything you do should be to the glory of God. Así que si tú eres pastor, todo lo que haces lo debes hacer para la gloria de Dios. If you are a carpenter, the way you build a house or a bookshelf
should be to the glory of God. Si tú eres carpintero, todo lo que hacéis o hagas, por ejemplo, construir un estante, lo debes hacer para la gloria de Dios. If you're cooking food for the church, Si do it to the estás glory of God. cocinando algo para la iglesia, debes hacer eso para la gloria de Dios. And if you're cooking at home for your family, do it to the glory of Si God. estás cocinando en casa para tu familia, tú lo debes hacer para la gloria de Dios. Same thing is true with music. Lo mismo aplica a la música. If you're making music for the church, of course, do it to the glory of God. Si tú estás haciendo música para la iglesia, obviamente lo debes hacer para la gloria de Dios. If you make music in some other setting, make sure you're doing it for God's glory. Si tú haces música para otro contexto, aparte de la iglesia, debes asegurarte de que también eso lo haces para la gloria de Dios. We read this also in Colossians 3:17. Esto lo leemos en Colosenses 3, Right after one of the most important verses on music in the New Testament. 3:17. Y sigue uno de los versículos más importantes sobre la música en el Nuevo Testamento. We have this statement. Leemos así, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. So, for the Christian, all activities are sacred, Así, para el creyente, toda actividad le es sagrada. but all activities are not sacred in nature. Sin embargo, eso no quiere decir que toda actividad, por su naturaleza, es sagrada. As far as our attitude is concerned, Eh, eh. everything is sacred. En cuanto a nuestra actitud, todo es sagrado. But there can be sacred activities and secular activities, and that's okay. Pero la realidad es que puede haber actividades seculares y actividades más sagradas, y eso está bien. So, what does the Bible say about secular music? Bueno, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la música secular? Is that allowed? Is it okay? ¿Se permite? ¿Está bien? And the big answer is yes. Y la respuesta general es que sí. The scripture has many, many examples of secular music. La Biblia tiene muchos ejemplos de la música secular. I'm going to mention just a few of them and put some references on the screen. Yo voy a mencionar solamente pocos y vamos a tener las referencias en la pantalla. But before I do, let me just give you the big picture. Antes de hacerlo, yo quiero darles el cuadro general. In God's Word, there are examples of music being used for many secular activities. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos de cómo la música se tocaba, música secular, para una variedad de actividades. For things like civic or patriotic celebrations. Por ejemplo, para celebrar la nación o el nacionalismo. For like the general coming into the city after a victory in battle. Por ejemplo, para celebrar alguna victoria en alguna batalla. To celebrate a good harvest. Para celebrar la cosecha. Or to express romantic love. O aún para expresar el amor romántico. And many other things. Y muchas otras cosas. And there are even times where God's Word commands the use of secular music. Y de hecho hay lugares en la Biblia donde Dios manda que se toque música secular. Here are just a few examples of these. Podemos dar algunos ejemplos nomás. First of all, for relaxation or comfort or just refreshment. Para relajarse, para consolarse o simplemente para refrescarse, leemos en 1 de Samuel. We have the wonderful example in 1 Samuel 16. Claro, en 1 de Samuel 16. Where Saul is being troubled in his spirit. Y Saúl está turbado, ¿no? And David, through the playing of a musical instrument, Y gives him relief. David tocaba con el resultado de que Saúl se aliviara. There's no mention of David singing any sacred words. No dice que David cantaba con palabras sagradas. And at this point, there is no collection of sacred songs that all of Israel knows. Y algo interesante es que todavía en este punto de la vida de Israel no había una colección de salmos, de himnos sagrados, podemos decir, que él podía tocar.
As far as we know, they just have a few songs that have been handed down since the time of Moses. En cuanto a lo que vemos en la Biblia, en ese momento en la historia de Israel, tenían solamente algunas canciones, pocas, que fueron entregadas desde Moisés. But it was okay to use music to bring temporary rest or relaxation. Pero estaba bien usar la música para traer o para ayudar a alguien a relajarse, descansar, podemos decir. Another statement about this comes in Job 21. Vemos otra referencia en Job, capítulo 21. And music is included in a list of everyday normal activities. Y la música se incluye en una lista de actividades diarias y normales. Working a job, Por ejemplo, música para trabajar, eating, música que Enjoy. se relacionaba con comer, enjoying your children, disfrutando de los niños and then music also. y bueno, música también. So- Una lista de actividades diarias. So just a normal part of everyday life. Entonces era una parte normal de la vida diaria, la música. We also see music being used for celebrations. Y vemos que la música se usaba para las celebraciones. Matthew chapter 11 mentions this. Mateo capítulo 11 trata de esto. Music to express happiness, Música que expresaba la felicidad, music to express sorrow. para expresar la tristeza. All of these things are outside of the context of worship. Ahora, estas referencias existen fuera del contexto de la adoración formal. And we have the wonderful story of the loving father and the prodigal son. Y tenemos la historia del padre que perdonó a su hijo pródigo. And when he returns, there is a family reunion. Cuando el hijo regresó, la familia tenía una reunión para celebrar. And music is mentioned as a part of that. Y la música se menciona como parte de la celebración. Going back over 1,000 years even, Entonces, si nosotros vamos hacia 1000 años atrás, when Jacob sneaks away from Laban, cuando Jacob se escapó de Labán, Laban says, we should have had a despedida, a sending off party. sí, Labán le dice que debíamos tener una despedida. And music was a normal part of that activity. Y la música era una parte normal y esperada de esa actividad, despedir a alguien. We could keep going with the many other ideas that I mentioned. Podríamos seguir con las otras referencias o ideas que ya mencioné. We even have a whole book of the Bible that is one big love song. Tenemos todo un libro en la Biblia que trata de una canción entre amantes. In fact, it's almost like an opera, like a romantic opera. Es como una, ¿cómo se dice? Ópera, una ópera romántica. Song of Solomon. Es el cantar de cantares, ¿no? So many secular uses of music in the scripture. Entonces, utilizando este término como lo definí, vemos muchos ejemplos de música secular en la Biblia. And all of them approved by God from what we see in the Bible. Y se presentan como normal y no hay desaprobación, ¿no?, cuando se mencionan en la Biblia. Now, does that mean that every kind of secular music is acceptable for the Christian? Ahora, ojo, ¿eso significa que todo tipo de música secular está bien para el creyente? Because we put on the radio, Porque nosotros prendemos la radio we go to Spotify, y podemos ir a Spotify. other ways of hearing music, Y hay muchas maneras de escuchar la música. and there are many styles of music out in the world. Y hay miles de estilos de música en el mundo. Are all of them acceptable for the believer's life? ¿Todos ellos son buenos para nosotros siendo creyentes? And the answer to that question is no. Y la respuesta es claro que no. I'll explain a bit of why in a couple minutes. En unos minutos voy a explicar por qué. But we have several commands in the scripture that we cannot let go of. Tenemos varios mandatos en la Biblia que siempre debemos prestarles la atención. One of those is that we are to be holy in every area of life. Un mandato es que Dios demanda que seamos santos en cada área de la vida. 1 Peter 1:15 tells us this very clearly. Primero de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. That is an umbrella principle. Ahora, ese es un principio paraguas, podemos decir, It covers everything. porque cubre todo. So yes, we can have secular music, Sí podemos tener la música secular, but we need to be careful that it does not stir up wrong, that it diminishes holiness in our lives. siempre que tengamos mucho cuidado, que no dañe la santidad que Dios nos demanda que la tengamos. Remember that holiness means two things especially. Acuérdense que la santidad significa dos cosas. One is to become more like Christ. La set primera apart. es que nos hagamos más como Jesucristo, So set apart to God, apartados, santos para Dios, but also set apart from the world. también apartados del mundo. And the problem we have in life Y el problema que tenemos en la vida is that we are excited about the idea of being like God, es que nos emocionemos sobre la idea de cómo podemos hacernos como Dios, but we are not always so excited about letting go of some things in the world. pero no nos emocionamos tanto cuando tenemos que apartarnos de algo que nos guste en el mundo. Let me show you what I mean. Voy a mostrarles lo que quiero decir. I'm going to move. So if you Ok, can- bien. Okay. Bien. This chair represents some sinful activity. Esta silla representa alguna actividad pecaminosa. This chair represents godliness. Esta silla representa la piedad. As Christians, we are supposed to move towards that. Como creyentes, tenemos que continuamente movernos hacia esta silla And move away from that. y apartarnos de esa. And we get excited about that part. Y a veces nos emocionamos sobre este aspecto. I want to be like Jesus. Quiero ser como Cristo. Yeah, we get Sí, excited. ¿cómo no? Nos emocionamos. We go to camp Y nosotros vamos al campamento. and we get very excited. We say, "Yes, Lord." Nos emocionamos. Sí, I'll be Señor. like you. Quiero ser como ti. But behind our back, Pero por detrás we're holding something. estamos bien aferrados a Something that algo. we don't want God to see. Y nos estamos guardando algo que no queremos que Dios lo vea. It could be different for each of us. Puede ser diferente para cada uno de nosotros. But we're trying to become like God, Decimos que queremos hacernos como Dios. and we try to do this. Y nosotros estamos haciendo así. Become more like Jesus. ¿Cómo no? Como Cristo. But I'm dragging along some bit of worldliness with me. Pero por detrás que tengo algo del mundo que no agrada a Dios. Can we really do that? ¿Es posible hacer eso? We can try, Podemos intentar, but if we do it on purpose, pero si lo hacemos a propósito, are we really becoming more like God? ¿es verdad que nos hacemos como Cristo? Sometimes music is this. A veces esta silla es la música. Maybe we try to hold on to some kind of music that we know is not encouraging holiness. Puede ser que alguien esté guardando por detrás música que ya se sabe no es música que agrada a Dios. We need to be careful that we do not allow any music into our lives that hinders our movement away from the world and towards godliness. Debemos cuidarnos en todo momento que no estemos escuchando música que no agrada a Dios mientras profesamos acercarnos a Jesucristo. We need also to shun wickedness. También tenemos que rechazar la maldad. Both of these references talk about that. Estas dos referencias tratan de eso. Anything that we know is ungodly or wicked, we should turn away from. Todo lo que ya sepamos que es malo, no agrada a Dios, debemos rechazarlo, apartarnos de ello ya. If there's any kind of music that is encouraging sinfulness in our thinking, in our speaking, Si nosotros escuchamos alguna música que nos anima a pecar en nuestro pensar o en nuestro actuar, or if it stirs that up even in how we feel, o aún si nos anima en cuanto a los sentimientos hacia esas cosas que no agradan a Dios, we should remove that kind of music from our lives. tenemos que apartarnos de esa música.
we also need to fill our lives with music that is good for us. Y no es solamente apartarse, es llenar tu vida con música que te edifique. Philippians 4:8 tells us to fill our lives with good things. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Even if the music is secular, Aun si la música sea secular, it ought to have some kind of positive benefit for us. debería tener algún beneficio positivo para nosotros. We don't expect it to tell us about God, No esperamos que nos diga algo sobre Dios necesariamente, but whatever the music is about, pero en cuanto a lo que trate esa música whatever kind of feelings it stirs y up, los sentimientos que nos anima a tenerlos, ought to be in a way that is making us better. todo eso debe pasar en manera en que terminemos más edificados o mejores. We also need to avoid anything that is clearly anti-Christian or También, anti-God. obviamente, tenemos que evitar todo lo que es anti-Dios, contra Dios. That would be especially true in the words of any songs. Y el aspecto más obvio es cómo son las letras, ¿verdad?, de esta canción, de esta música. It also needs to be appropriate in how it talks about other things in life. Y tiene que ser apropiado en la manera en que hable de las otras cosas de la vida. If it's music with words, Si la música tiene palabras, then the words should not make light of sin. entonces esas palabras no deben echar una luz agradable sobre algún pecado. Or talk about sin in a way that makes it look fun and no consequences. O tratar, si la música trata del pecado, en manera que parece divertida, o que si lo trata en manera en que sugiere que no habrá consecuencias muy severas. Included in all of this is thinking about what the music itself is communicating, even without words. Debemos rechazar esa música. Can you The- repeat that last part? All of this applies to the musical sound itself, even if there's no words. Todo lo que digo aplica al sonido de la música, no solamente las palabras. One of the things that we need to talk about is the fact that music itself is a form of communication. La música en sí es una forma de la comunicación. Take music without words, and it stirs up feelings and thoughts in our minds. Por ejemplo, la música sin palabras todavía puede llenarnos de ciertos sentimientos. So before we take a break, I want to talk about that for a couple minutes. Así que antes de que hagamos una pausa, hablaré un poco sobre este punto. One of the things the Bible does make very clear Una de las cosas muy claras en las Escrituras is that it is possible to communicate feelings and ideas even without words. es que es posible comunicar sentimientos y ideas sin palabras. Now, this is a big topic, Ahora, este tema es gigantesco. and so we're not going to go very deep in it. No podemos echar las raíces bien profundo, We'll just skim the surface. pero sí podemos explorar la superficie. But Romans 1 is one of those passages that makes this clear. Romanos 1 pone esto en claro. And it states here that God has spoken to all of humanity, Dice aquí que Dios se ha comunicado a toda la humanidad, not with words, no con palabras, but with creation, sino por medio de la creación, with the painting of the sky, con el cuadro que es el cielo, the architecture of the mountains, la arquitectura de las montañas, the art of this beautiful el creation arte que es la creación. is saying to all people, Nos proclama a todos God is real, que Dios realmente existe, and He is eternal and powerful. y Él es eterno, y Él es poderoso. And this level of communication is very deep. Y este nivel de la comunicación es muy profundo. Everybody understands it. Todos lo entendemos. No matter your language, No importa tu idioma, your culture, tu cultura your gender, o tu género, your education, tu educación.
if you lived 5,000 years ago or Si, today, si vivieras hace 5,000 años o si estás con vida hoy, no importa, God is communicating to us without words. Dios nos comunica sin palabras. He states this also, just skip ahead here, Él lo dice también in Psalm 19. en Salmo 19. Here we see creation declaring that God is glorious, Aquí vemos que la creación declara que Dios es glorioso, that he is a master craftsman, que Él es un un artista maestro. and that this communication is because of the heavens and the skies, Y esta comunicación nos viene a causa de cómo son los cielos y cómo es la creación. and there is nobody who doesn't get it. Y no existe nadie que no lo pueda entender. There's no speech nor language where the voice of heaven is not heard. Dice que en todos los idiomas y en todas las culturas, el voz del cielo de Dios se escucha. Communication without words. Es la comunicación sin palabras. Very clear in the scriptures, Es muy claro en la Biblia and there are many other references. y hay muchas otras referencias. But the Bible also talks about communication not just through visual, La Biblia también habla sobre la creación, no solamente como es visual, but through musical means. sino como también es musical. Let me jump down to some of those. Vamos a considerar algunos de estos pasajes. But there are many references to the effect of sound in the scriptures. Hay muchas referencias en la Biblia que tratan del efecto del sonido. There's a Hebrew word, Hay una palabra hebrea, QOL, in our letters. Q-O-L, Call. kol. And it is a word for the sound of things. Es la palabra que se refiere al sonido de algo. And it's used over 100 times in the Old Testament Se usa más de 100 veces en el Antiguo Testamento about the sound of your voice, sobre el sonido de tu voz, the sound of God El- walking in the garden, el sonido de cuando Dios caminó con Adán y Eva en la huerta, the sound of lightning and thunder, el sonido de los relámpagos, the sound of battle. el sonido de la batalla. And in all of these Y en instances, todos estos ejemplos there are no words that can be heard and understood, no se escucha ninguna palabra. but the sound carries meaning. Sin embargo, el sonido lleva algún significado. So you hear the sound and you understand. Que significa que vos escuchás el sonido y entendés lo que pasa. That's just generally true about sound. Eso es verdad generalmente cuando se trata del sonido de algo. So I was sitting in the posada yesterday morning. Y bueno, ayer entonces de mañana me sentaba en la posada All I can see is the wall of my room, y lo único que podía ver era la pared de mi cuarto. and I hear this loud rumbling sound Yo- outside. De repente escuché este sonido que te hace temblar un poco fuera de mi cuarto. And that tells me there's a truck going by. Y me dice que debe de haber algún camión que está pasando. And by the sound, Y entonces por el sonido I know it's a big, heavy truck ya sé que es un camión grande y pesado, going to some construction project. yendo probablemente a algún proyecto de construcción. But the Bible also talks about communication through musical sound. La Biblia trata también de la comunicación que tiene la música por su sonido. And we have many references to this as Y well. hay muchas referencias que tocan este tema. Maybe you can jot down some of these references. Tal vez puedan escribir algunas de las referencias que aparecen aquí. We're not taking time to look at all of No, them. no vamos a tomar el tiempo para buscar cada una. Now, these are the references to the word call. Estas QOL. son las referencias, algunas importantes, donde aparece esa palabra hebrea, Q-O-L, kol. So, just sound, not necessarily music. No trata necesariamente de la música, es simplemente sonido, que demuestra que sonido significa algo. But we have similar references to musical sound. Y también tenemos algunas referencias que sí tratan
del sonido musical. Here are a few. Yo voy a pasarles algunas. These are a kind of musical communication that is an assigned meaning. Okay. Este tipo de comunicación lleva un significado asignado. What I mean by that is there is a group of people, Lo que quiero decir es que hay un grupo de gente and someone says, when you hear this particular sound, y alguien dice que cuando ustedes escuchen este sonido, you hear the trumpet play this melody, cuando escuchen la trompeta tocar esta melodía, here is what it means. así significa. So the meaning is assigned very Que specifically. significa que el significado es asignado al sonido, a la música. So this is how the military has used music for thousands of years. Así funciona el ejército y ha funcionado así hace miles de años. And Israel used music this way as well. Israel utilizaba la música en este estilo. When the trumpet played one melody, you set up the camp. La trompeta tocaba una melodía específica y todo el mundo se apuró de armar el campamento. When you hear another melody, you Y- pack everything up. Y cuando se escuchó otra melodía, era momento de desarmar y irse. This is a real and powerful means of communication. Entonces la música puede ser un medio de comunicación significativo y poderoso. But it only works very well if you are in the group and you know Pero the este assignment. tipo de música solo funciona si vos estás parte del grupo que entiende el significado asignado. But we also have references to music communicating just from the sound itself. También tenemos referencias que tratan de cómo algunos sonidos musicales llevan significado en sí. In other words, what is the sound itself saying to us or stirring up in us? En otras palabras, ¿qué nos está sugiriendo o enseñando ese sonido dentro de nosotros? This is the intrinsic meaning from En- music. La música así puede tener significado intrínseco. And we have many references to this in the scriptures also. Y hay muchas referencias a este tipo de música en las escrituras también. One reference is 1 Chronicles 25, Una referencia sería 1 de Crónicas, capítulo 25, where the priests are commanded to prophesy, donde se manda a los profetas a profetizar, prophesy meaning O los sac- communicating God's word. o los sacerdotes fueron mandados a profetizar para decir lo que Dios quería decir a la gente, By playing musical instruments. por medio de tocar instrumentos. We can communicate something of truth just through musical sound. Por medio del sonido musical no más, se puede comunicar valores. In Job 21, we read of joy being received just from musical En sound. Job capítulo 21 habla sobre el gozo que se produce al tocar ciertos tipos de música. In Psalm 33, En Salmo 33 we see people communicating praise to God vemos que la gente comunica la adoración a Dios through the playing of instruments, por medio de tocar instrumentos, not singing. no cantar. Now, of course, we can communicate praise to God through singing. Por supuesto, podemos comunicar nuestra adoración por medio de cantarle a Dios. But we can communicate a sense of praise and reverence just through musical sound. Pero también es posible comunicar adoración y reverencia solamente por medio del sonido musical. Isaiah 23 talks about musical sound that is sweet or enticing. Isaías 23 trata de la música que es dulce, que nos atrae. Isaiah 24 talks about communicating joy and happiness and party feeling. Isaías 24 dice que la música puede comunicar por el sonido no más felicidad, gozo, el querer festejarse. And 1 Corinthians 14 makes the connection between musical sound and speech. Y 1 de Corintios 14 hace una conexión entre el sonido musical y decir algo específicamente. And the communication through musical sound is very powerful. La comunicación que viene por medio de
del sonido musical es muy poderoso, just like communication through visual means. tal como la comunicación que se puede tener por medio de ver. Now, it is true that some of this communication can be very individual, Ahora. very different between people. Ahora, es cierto que este modo de comunicarse puede variar entre personas It is also partially connected to our culture and our background. y tiene que ver a veces con nuestra cultura y con nuestro trasfondo. These are some of the things that it would take us a long time to get into. Entonces nos llevaría demasiado tiempo entrar en estos detalles. But we see that musical communication is also universal. Y también vemos que la comunicación musical es universal, todos lo pueden entender, Because we are all human beings. porque todos nosotros somos seres humanos. We share the same things. Compartimos las mismas cosas We are all made in the image of y God. todos somos hechos en la imagen de Dios. We are all fallen. Todos somos caídos. We all live our lives experiencing the same kinds of Todos things. vivimos nuestras vidas experimentando cosas semejantes. And musical sound is the same no matter what your background is. El sonido musical no varía base a tu trasfondo. In other words, the vibrations in the air that strike your eardrum. En otras palabras, las vibraciones que existen en el aire que te tocan el oído And send the electrical signals to your mind and your body. y envían las señales eléctricas a tu mente, a tu cuerpo. It doesn't matter what country you're from, No importa de dónde sos vos, or your gender, o tu género, or your education, o tu educación, or when you lived. o cuándo hayas vivido. None of that affects the vibrations of the air Nada de eso afecta las vibraciones en el aire, and ¿verdad? how it strikes your eardrum and your Y mind. cómo te toca el oído y cómo afecta tu cerebro. There is no Tower of Babel curse on music. En cuanto a la música, no hay maldición del Torre de Babel. What I mean by that is this. Lo que quiero decir es esto. When human beings all over the world want to sing their children to sleep, A través de todo el mundo, vos tenés a una madre que quiere cantar para ayudar a su niño a dormirse. the music shares similar traits. Toda esa música va a parecerse entre sí, ¿no es Can cierto? somebody tell me, what does a lullaby sound like here in Uruguay? Entonces, alguien, por favor, puede decirme, ¿cómo suena un lullaby? ¿Cómo? Canción de cuna aquí en Uruguay. Describe it in musical terms or sound terms. Puedes describirlo en términos musicales. ¿Cómo sería esa canción? Bueno, Ruth, tenés que decírnoslo. Andrea. La versión completa, por favor. No. Okay. Let me ask you some questions. Quiero hacerte algunas... Is it? No. I just want the description. It sounds sweet. Sweet. Okay. Well, let me try to bring this down to the most basic level. Ok, es dulce, Andrea dice, voy a tratar de simplificar a dónde voy con esto. Are lullabies in Uruguay loud or soft? Las canciones de la cuna aquí en Uruguay, ¿son fuertes o suaves? Okay, soft. Bien, suaves. Is the tempo, the speed, fast or slow or? ¿Y la velocidad es muy rápida o es un poco más lenta? Lenta, right? Slow. Okay, so It'd be soft and slower. slow. Ajá, suave, lenta, The bien. melody, does it jump up and down or is it kind of smooth? La melodía entonces es medio consistente o va por acá y de allá y así. It's more consistent, it's more smooth. Okay. Is the rhythm always changing or kind of repeating? El ritmo, Or something ¿siempre se cambia o es más repetitivo? Kind of. It's more repetitive. More repetitive, yeah. Okay, we could keep going, Claro, podríamos seguir con esto, but you've just described in musical terms a lullaby here. pero ustedes me han descrito en términos musicales cómo es una canción de cuna aquí en Uruguay. You have also described melodies in every other place in the world. Pero a la vez han descrito las melodías como existen
a través de todo el mundo. Now, there would be some differences of what scale is used. Ahora, habría y hay diferencias entre las escalas, ¿no? Entre las canciones Or maybe the use of harmony, o el uso de la armonía and maybe an instrument or how the voice sounds. o tal vez el instrumento preferido, cómo se suene la voz. But when you take slow and soft, Pero si vos tenés características suaves y lentos, and consistent, Con- gentle melody, consistentes, suaves, and melodías repeating rhythm, y un ritmo repetitivo, and you mix all those together, y vos mezclas todo, it says the same thing all over the world. dice lo mismo a través de todo el mundo. Rest, Descansa, quiet. silencio, paz. Doesn't matter what country. No importa en cuál país se esté. That's what I mean by the universal nature of musical communication. Y eso es lo que quiero decir cuando digo que la música tiene capacidad de comunicarse que es universal. The same thing would be true of the music that countries send their armies to war in, Lo mismo aplica a la música que se usa para los ejércitos or music used to induce a trance-like state. o entrar en éxtasis, entrar en un éxtasis. Ok, gracias. Okay. So, music is a form of communication. La música es una forma de la comunicación. Okay, well, we're going to get back into our discussion and try to move quickly now. Bien, vamos a entrar en este tema otra vez y tenemos que movernos medio rapiditos. We just covered some very big topics. Nosotros en una hora tratamos de cubrir temas muy grandes. And as I mentioned, we could go very deep on every one of the areas we've just Y talked como about. ya dije, sería posible profundizarnos grandemente en cada área que tocamos la hora pasada. Both in terms of the scriptures En términos de qué dice la Biblia sobre ese tema and just general knowledge and research about music. y también conocimiento general en cuanto a qué efecto tiene la música. But I hope I gave you enough of a foundation to help you in discernment in the future. Pero espero que yo haya podido poner un fundamento suficiente para que tengan algunas bases para medir y evaluar la música. If music is a form of communication, Si la música es una forma de comunicarse, then we can ask a simple question. entonces podemos hacernos una pregunta sencilla. What is this music saying to me? ¿Qué dice esta música a mí? Or what is this music saying to the world in which I live? ¿O qué dice esta música al mundo en que yo vivo? One way to answer that question Una manera de responder a esa pregunta is to do just a little bit of research. es estudiar un poco. We do have to think and work at this a little bit. Sí, tenemos que pensar y trabajar en esto. The danger about music El peligro que tiene la música is that we have an immediate response when we hear musical sound. es que nosotros tenemos una respuesta instantánea cuando escuchamos algún sonido musical. And we think that is the only answer to what that music is saying. Y pensamos que nuestra respuesta es la única a lo que quiere decirnos la música. But that's a foolish way to think about music. Pero esa forma de pensar es necia. We need to be careful not to set our own feelings and thoughts Nosotros no debemos priorizar nuestros pensamientos propios as the ultimate authority or standard. como la autoridad suprema o el estándar. So I've put up here a series of questions that can be a help. Así que estamos proyectando aquí una serie de preguntas que pueden ayudarnos a evaluar la música. And if you would take the time to go through these questions, Si ustedes toman el tiempo necesario para leer estas preguntas and examine a particular type or style of music, y examinar un estilo específico de la música, you could figure out what that musical style is communicating. tú podrías determinar
¿qué es el mensaje que tiene ese tipo de música? at least in a broad, general way. Por lo menos en términos generales. I'm not going to take time to go through these. No voy a tomar el tiempo para repasar cada pregunta. I would encourage you maybe take a picture of it, Pero les animo tal vez sacar una foto de la pantalla. or I can send a copy of this to the pastors and they could share it O out. yo podría enviar una copia de este PowerPoint a los pastores y luego podrán compartirlo. I actually have 2 other questions to add to this list, Yo quiero agregar 2 preguntas a esta lista, but I don't have them in Spanish. pero no las tengo en español todavía. So now what we need to do is think about a specific style of music. Ahora lo que tenemos que hacer es pensar en un estilo específico de la música. And we're going to shift ourselves back to the discussion of secular music. Y luego vamos a entrar en el tema de la música secular. What would you say is the most popular style of music in the world? ¿Cómo opinan ustedes? ¿Cuál es el estilo más popular de música en el mundo? Or maybe just here in Uruguay. En Uruguay no más. ¿Pero cómo opinan, Anderson? Pop. Pop and rock. Pop y rock. Now, let's make sure we understand what we mean by those words. Ahora, queremos asegurarnos de que entendamos qué significan esas palabras. The words rock music Las palabras música, rock, is a big umbrella of Es musical styles. un gran paraguas de estilos musicales. And under it are many different kinds of music. Por abajo existen muchos diferentes estilos de la música. Everything from heavy metal, Puede ser música metálica, se llama, disco, disco, rap, rap. Me escapa la palabra rap acá. Rap, dale. and many other kinds of rock. Y hay muchos estilos, ¿no?, que caen bajo el paraguas de música rock. Soft rock and hard rock. Puede haber rock suave, rock fuerte, Rock that sounds like it's screaming in your head. rock que realmente te grita al cerebro, Rock that sounds very smooth and sexy. y rock que es más romántico y más suave. Not just romantico, but Bueno, es rock que te hace sentir muy apasionado, es sensual. and everything in between. Y todo lo que tiene que ver adentro, ¿no?, y entre estos extremos. So obviously, we're not going to talk about all of the individual kinds of rock. No vamos a tratar todos los estilos de rock. We'll have to talk in general terms. Vamos a hablar en términos generales. One of the ways to figure out what music is saying Una manera de determinar qué dice la música is to go to researchers in music. es por medio de estudiar qué dicen los investigadores sobre la música. Kind of like going to a biologist who studies certain kinds of animals. Por ejemplo, si queremos saber sobre los animales, podemos consultar a los biólogos. There are music researchers who do similar things about music. Existen investigadores sobre la música que estudian qué es el efecto de ciertos tipos de música And they want to understand, what is this style of music about? y quieren entender, ¿y este estilo de música de qué trata? I'm sorry, these next slides are not translated. Perdón, las próximas diapositivas no son We're traducidas. going to test Pastor John's ability right now. Vamos a poner al pastor Jonathan a prueba. One of the key researchers on rock music Uno de los investigadores principales que estudia la música rock is a Scottish musicologist named Simon Frith. se llama Simon Frith. And he has spent a lifetime studying music. Él ha pasado toda la vida estudiando la música rock. He also is a great lover of rock music. It's Y a his él- favorite kind of music. A él le encanta la música rock, es su estilo favorito.
But in his academic study of it, here is some of the things he said. Y en su estudio muy académico de la música rock, él dice algunas de las cosas siguientes. Music expresses the body Esta música expresa el cuerpo and sexuality, y la sexualidad. and it acts musically Y actúa musicalmente as a symbol of rebellion como símbolo de la rebelión or freedom and desire. y de la libertad y del deseo. In other words, rock music communicates a release En otras palabras, la música rock significa un desatar, or freedom from restraint, libertad de todo lo que te restringa, especially restraint in the area of sensuality or sexuality. especialmente lo que te restringa sexualmente. Now he's talking both about the words, Él está hablando of some rock, sobre las palabras que contienen esta música rock, but he's especially talking about the music itself. pero él trata aquí específicamente sobre la música, el sonido de la música. Because the words are easy. Porque las letras, son fáciles de entender. Anybody can read the words and figure out what the song is about. Todo el mundo puede leer las palabras y determinar de qué trata la canción. But Frith is talking about the musical communication. Aquí, Frith, este hombre, habla sobre la comunicación musical del sonido, That it encourages a freedom or rebellion against restraint. que te anima a libertarte de todo lo que te podría restringir, más que nada sexualmente. Another researcher named Moto Regev, Y hay otro investigador que se llama Maro Regev. he's an Israeli scholar. Él es de Israel. He said this about rock music. Él dijo lo siguiente sobre la música rock. It brings an emphasis on mood and emotion Enfatiza tus sentimientos y emociones, rather than mental or cerebral meaning. más que un significado cerebral o it was cerebral or Cerebral or okay, that's good. understanding, Mhm. mental. Más que te ayude a entender. In other words, rock music is not so much about the words, En otras palabras, la música rock no trata tanto de las palabras. but it's much more about the feeling that it Tiene creates. in mucho us. más que ver con el sentimiento que te anima a tener. He says that the moods and the emotional meanings Dice que los sentimientos y los significados emocionales that rock music communicates que nos comunica la música rock, is either rage and anger eso ira y enojo or extreme pleasure. o placer en el extremo. And he says that it's the hard rock that is the first, Dice que es la música rock que demuestra esto primero and the pop music that communicates the other. y second. después, okay, rocks it with the anger, Yeah, the rock's rebellion. anger, then pop. Rock sería más el enojo y la ira y pop sería más sobre las pasiones. And they represent the extreme poles of rock's idea of Y rebellion. representan los dos polos de la música rock, ¿verdad? Por este lado, ojo y ira y rebelión, y por este lado, rebelión y desatarse sensualmente, emocionalmente. Another very famous musicologist said this. Otro investigador famoso dijo lo siguiente. His name is Doug Becker. Su nombre es Doug Backrack, soy I'm yo. joking. Una broma, bueno. And you see, I have not changed the slide. This is my college in the Philippines. Ustedes ven que no he cambiado la diapositiva, es porque esta lo utilizaba en las Filipinas. I need to change that. Debo cambiar esto, a ver. Bueno, MBU. Okay. ahora es Maranatha, Maranatha Baptist University, ¿no? Rock music communicates rebellion against restraint. La música rock comunica la rebelión
contra todo lo que te restringa. It doesn't really matter what the words are about. No importa de qué traten las palabras. It does not mean that the words have zero importance. No significa que las palabras tengan cero importancia. But if rock music is more about the feeling, the emotion, Pero sí, si la música rock trata más de nuestros sentimientos y nuestras emociones, then the meaning of the words becomes less important. entonces el significado de las palabras se disminuye. And that means that rock music gets used with lots of different kinds of words. Esto significa que la música rock puede ser el trasfondo de un montón de palabras, diferentes palabras y mensajes. Sometimes those words might be very good, Y puede ser que las palabras sean buenas sometimes not. y otras veces menos. Maybe the words are Christian. Es posible poner palabras cristianas a la música rock, But that doesn't change the musical sound. pero no puede cambiar el sonido. In other words, there's no difference En otras palabras, no existe diferencia between rock entre rock and Christian rock. y rock cristiano. It's all the same music. La música es la misma. The words are different, Las palabras son distintas, but the musical sounds are just the same. pero la música sigue siendo igual. And you already know that. Y ustedes ya lo saben. Why is Christian rock popular? ¿Por qué es la música rock tan popular? La música rock cristiano, ¿por qué es tan popular? For the same reason that secular rock is popular. La verdad es la misma razón por qué la música rock secular es popular. So we're not talking about the words, we're just talking about the music. No estamos hablando sobre las palabras, estamos tratando de la música, el mensaje del sonido. And if rock music is communicating things about sensuality and freedom from restraints, Si la música rock el sonido de la música rock trata de ira y enojo y sensualidad y desatarse, or if the rock music sounds are about anger and rebellion or complete freedom, o si and los pleasure, sonidos tratan de rebelión y ira y enojo y desatarse, ¿verdad? Para obtener más placer. is that the best kind of music to use in the church? Se puede preguntar, ¿este estilo de música se debe usar en la iglesia? Do you remember why we have music in church? ¿Se acuerdan de por qué tenemos música en primer lugar en la iglesia? What are the two reasons for music in church? ¿Cuáles son los dos propósitos por tener música en la iglesia? Número uno sería, okay, in first place would be edification. Edification. What is edification? Edificación, correcto, pero ¿qué es la edificación? Encouraging ourselves to become more like Jesus. Animarnos los unos a los otros a hacernos más como Jesucristo. What if I have a song ¿Qué pasa si yo tengo una canción where the words are right from the Bible, cuyas palabras vienen directamente de la Biblia, but I'm using music pero uso música that is stirring up sinful desires que está creando en mí deseos pecaminosos or feelings that God's word is very tight or narrow o about? sentimientos, ¿no? La concepción de que la palabra me restringe en algunas áreas. So I'm using music that says, let go and do whatever you feel like. Entonces, conciban la contradicción. Estamos utilizando música que me enseña por el sonido, desatate y disfruta de lo que quieres. And I'm doing it with music that also is encouraging me to not pay attention. Y lo hago con música that encourages me to what? To not pay attention, like to the word. Y estoy haciéndolo con música que también me anima no prestar la atención a las palabras, But just give in to the feeling. pero simplemente ceder ante el sentimiento. Is that going to help me become more like Christ? Eso realmente me ayuda a hacerme más como Jesucristo. It's not going to help. No ayuda, Because the words are saying the right thing, porque las palabras pueden tratar de algo correcto, but the music is saying something almost opposite. mientras que la música
me comunica algo que es completamente opuesto. It doesn't mean that the words are completely unimportant, No significa que las palabras ya no sean importantes, but the music is not helping me, it is getting in the way. pero sí es cierto que la música no apoya el mensaje de las palabras y ahora es como una barrera para poder aprovechar las palabras de la canción. Any kind of music that discourages me from paying attention to the words Cualquier música que me distraiga o me desanime de prestar atención a las palabras or stirs up feelings of my old sin nature o que cree en mí un ánimo de regresar a hacer las cosas de mi naturaleza vieja, is not the right kind of music for Christian worship, no es música apropiada para la adoración cristiana, because it is not encouraging me to grow in godliness. porque no me anima a crecer en piedad. And how can I take music like that and offer it in praise to God? ¿Cómo voy a tomar música así y ofrecerla para adorar a Dios? That's like me trying to grab onto the chair Es como ilustré en la hora pasada de sacar esa silla and drag it over here. y llevarla conmigo mientras trato de hacerme más como Cristo. Now, what is it that makes rock music rock music? Ahora, ¿por qué música rock se considera ser música rock? All music is made up of the same basic things. Porque toda la música se compone de las mismas cosas básicas. But it's the way the composer or the performer puts those things together Trata de cómo el músico o el autor de la música mezcla los diferentes elementos where the communication takes place. y de ahí se saca el mensaje. So there are lots of things in rock music that are just like every other kind of music. Entonces, la música rock tiene elementos que caracterizan otros estilos de música. But there are several things that are unique to rock music. Pero la música rock tiene ciertos elementos únicos. And when you put these together, Y cuando se mezclan, it creates that feeling of rebellion against restraint. genera estos sentimientos que vamos tratando, generalmente un sentimiento de rebelión. Let me just mention them very quickly. Quiero mencionárselos brevemente. Two of them have to do with rhythm. Dos de estas características tienen que ver con el ritmo. Rock music is very strongly focused on rhythm. La música rock se enfoca en el ritmo. One part of that is what's called backbeat in Un English. aspecto sería y pueden ayudarme hermanos si no es claro, se enfoca en el backbeat. And this is a fundamental part of rock music. Y es un aspecto fundamental en la música rock. In most non-rock music, we have a rhythm pattern like this. Ahora, la música que no sea rock, tiene un patrón así. Kind of a pattern of strong and weak beats. Entonces, beats, ¿cómo es beat? Tiempo. Tiempo fuerte y tiempo suave, ¿no? Tiempo fuerte seguido por tiempo suave. Something like this. Algo así, podemos demostrar. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jesús me ama, en inglés. Strong, weak, strong, En weak. tiempo fuerte, tiempo débil. You try it with me. Y ustedes pueden hacerlo conmigo. You can sing in Spanish. Pueden cantar en español. Here we go. Jesus. Okay. Bien. That is not backbeat. Ahora, eso no sería un ejemplo de backbeat. Tiempo en el trasfondo, tal vez. This is backbeat. Esto sería backbeat. It sounds like this. Suena así. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. ¿Ven lo que es backbeat? Es cuando el tiempo fuerte sigue el tiempo suave, ¿no? Contrapunto. Muy bien, gracias. El Do you feel contrapunto. the difference? ¿Ustedes sienten la diferencia ahí? Let me play an example.
quiero tocar un ejemplo. and mainly listen to the beat in the background. Y pueden escuchar el contrapunto, ¿tá? O en el trasfondo el tiempo, dice. Kind of gentle. Suave, medio suave. Okay, here's one that's a little bit stronger. Ok, aquí tenemos un ejemplo de these are backbeat examples. Otro ejemplo de contrapunto un poco más fuerte. And all I want you to do is just hear it so that you know what it sounds like. Quieren que lo escuchen nomás para que sepan de qué estamos tratando. Suave, fuerte, suave, fuerte. Okay, so Bien. you can feel the backbeat? Entonces, ¿ustedes notaron el contrapunto en estos ejemplos? Now, ¿Notaron el contrapunto, hermanos? In the last one, yeah, for sure. especially in the last one. The other one, it's a gentle, subtle kind of Ahora, el backbeat. primer ejemplo también tenía contrapunto, es un poco más suave, sí, pero sí, By the tiene way, contrapunto. I use these examples in the Philippines and the US because nobody understands the words. Y les digo que uso estos ejemplos en las Filipinas y en Estados Unidos porque nadie entiende las palabras ahí. But I know you understand the words. Pero creo que entiendan las palabras. So ignore them. Espero que puedan ignorar las palabras. I don't Or think just that'll be possible. hope- But. Try. Okay, so backbeat is one part of rock's music communication. El contrapunto es un aspecto de la comunicación que lleva la música rock. The other is something called beat anticipation Otro aspecto sería la anticipación del tiempo. or anticipatory syncopation. Okay. That's tough. Sincopación anticipatoria. Síncopa anticipatoria. Okay. Okay, this is where the melody over the top of the underlying beat Es cuando la melodía que está por arriba de es cuando la melodía está por arriba del tiempo que está en el trasfondo de la música. and at the end of the melody it doesn't line up with the underlying beat. Y al final de la melodía no está, no coincide, muy bien, no Okay. coincide. So here is Jesus Loves Me with no beat anticipation. Okay, vamos a escuchar un ejemplo de Jesús me ama sin No beat anticipation. no beat anticipation. ¿Cuál era? Sin sincopación. Okay. Okay. So you will notice the end of the phrase lines up with the beat. Van a notar que al final coincide. I'm sorry, we're getting into some music theory So here. these do match up at the end. These do match. Okay. Yeah. Esto será un ejemplo de sí, melodía y tiempo que coincide. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Lines up. Entonces coincide al final. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Do you hear the difference? ¿Ustedes escuchan la diferencia? Just a little shift. Entonces, había un cambio leve. You try both with me. Ustedes pueden hacer los dos ejemplos conmigo And clap lightly. y pueden hacer así ligeramente. Ready? Go. Jesus loves me. You have to sing. Canta, canta. Ready? Jesus loves me. Now, sing it like this. Ready? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Can you do it? ¿Pueden hacerlo In ustedes? Spanish, okay. But try to do the rhythm there, or follow me, Ok, ahora pueden intentar en español
haciendo lo que yo hice en inglés. Can you sing it that way? So you're basically pushing the words forward a little bit? Back. You're pushing them Back, yeah. Back. So we get to the last word before the beat. Ajá. Entonces, lo que está haciendo, you get to the last word before the beat gets there. Yeah. Okay. Él está terminando las palabras antes de que el tiempo alcance el final de esta parte de la canción. Can you try it? Está apurándose, podemos decir, con las palabras, anticipando demasiado la melodía. We'll try Así. one more time. Vamos a intentar una vez más. All right, 2, ready. Okay, sort of. Bien, más o menos. I'll play an example. Vamos a reproducir un ejemplo. And you tap the beat or the tempo Ustedes pueden seguir el tiempo haciendo así. and listen to the voice. Y escuchen la voz también. Do you feel? So each time you have that syncopation. Entonces cada vez se siente esa sincopación. Syncopation is not bad. Ahora, ¿cómo se dice, hermanos? Síncopa. La síncopa no es mala, But this is a particular kind of syncopation pero estamos considerando un estilo específico de la síncopa that seems to affect our body in a particular way. que afecta el cuerpo en una manera específica, Especially when we put it with the other musical elements. especialmente cuando lo mezclamos con otros elementos musicales. Here's one more example. Vamos a dar un ejemplo más. So much pain and no good reason why. You cry until the tears run dry. Nothing here can make you understand. The one thing that you held so dear is slipping from your hand. So you feel that gentle kind of sensual movement in the melody. Se puede sentir en la melodía el movimiento suave y sensual. By the way, both of those examples are with Christian words. Ahora, estos dos ejemplos tienen palabras cristianas. Now, there's one more thing that we need to talk about in rock music. Hay una cosa más que debemos tocar en cuanto a la música rock cristiano, And that's the vocal style. cristiana, y es el estilo de la voz. By the way, this is not just about Christian rock, but rock in general. Y esto no trata solamente de rock cristiano, trata de rock en general. The Bible says a lot about the sound of our voice. I already mentioned. La Biblia tiene mucho que decir sobre el son de nuestra voz. And rock music uses the voice in a very particular way. La música rock usa la voz en una manera muy específica. One is with a breathy and inappropriate intimacy. Entonces, en primer lugar, será difícil de traducir esto, pero se escucha la respiración y tiene un tono íntimo. Like a very sexy voice whispering in your ear. Es una voz sensual que te suspira. ¿Cómo? Suspira. Listen to the breathies. Se siente, se escucha el respirar, ¿no es cierto? Can you hear that in the voice? Y se escucha en la voz otra vez, ¿verdad? Ese respirar es un estilo. Nobody is born singing that way. Nadie nace cantando así. This is not a genetic thing. Este estilo no es genético.
Our voice is very flexible, porque la voz es muy flexible. and we can choose and train our voice to sing in any of many ways. Podemos entrenar la voz para cantar en una variedad de maneras. No pensé que después de importar tu nombre, tu mensaje, me dejaste. You get the idea. Ustedes sacan la idea, ¿no? De a dónde vamos con esto. Now, that last example takes us to the second category, Ahora, este ejemplo nos lleva a la segunda categoría, sensual ornamentation. la ornamentación sensual. This is the adding of other things to the voice, Eso es agregar otros elementos a la voz, like a crack in the voice, como un crack in the voice, cuando la voz se rompe un poco. like the moaning and groaning and sliding between notes. Son sonidos sensuales cuando se mueve entre las notas. So here's a couple examples. Vamos a dar algunos ejemplos. Pack my bags and kiss your cheek and turn around so I didn't see you cry. ¿Notaron el cambio ahí entre notas? Sometimes you just can't Es como olas, ¿verdad? De sensualidad entre notas. Olas. Ok, You can hear el those? cambio de voz, no sé cómo traducir a break en la voz, pero es cuando la voz cambia. Rasgar la voz es una característica, ¿no? De este tipo de música. I think they got the idea. You have the idea? ¿Ustedes sacan la idea aquí? Sí, Okay. sí. In rock music, you will always hear either those kinds of things in the singing, Ahora, estos elementos casi siempre caracterizan el cantar de música rock. or you will hear the very angry rage kind of singing. O escucharás el estilo con enojo y ira. The shorter the example, the better. So our people are. Okay, you get the idea. Ustedes sacan la idea. Okay. Sí. Now, let's be honest for a second here. Ahora tenemos que sernos honestos, hermanos. Some in here felt very uncomfortable when I played those. Algunos examples. aquí se pusieron bien incómodos, ¿no? Con esta música. But some of us felt very comfortable with Y that. tal vez algunos estaban bien cómodos con esta música. And you have to ask yourself, Y vos tenés que preguntarte, why am I comfortable with that kind of music? ¿por qué me siento cómodo con este estilo de música? We need to be very careful about what we allow into our minds and our bodies. Hermanos, tenemos que cuidarnos. Not just food Cuanto or a la drugs, música que permitimos que entre en nuestra mente, en or nuestro what we corazón. see with our eyes, Esto no trata solamente de la comida o las cosas que veamos. but what we let in through our ears. Es también lo que permitimos entrar por los oídos. And I won't play these examples, but it doesn't matter if the words are Christian No voy a tocar los muchos ejemplos que tengo. No importa si las palabras sean cristianas or if the words are about love, o si las palabras traten del amor or if the performer is your favorite. o si el músico te es el favorito. I was going to play an example of Casanova, Iba a tocar un ejemplo de Casanova, but I don't have my internet turned on. pero el internet se apagó. Doesn't matter if the music is really powerful. No importa si la música sea poderosa. Doesn't matter if the words are good No importa si las palabras sean muy buenas or from a hymn o de un himno or Uruguayan. o si las palabras son uruguayas. And that's where my link is for Casanova. Y por eso quería tal vez dar un ejemplo de Casanova, pero no. If the music is stirring up
the wrong kinds of thoughts and feelings for a Christian, Si la música genera en vos sentimientos inapropiados, vos siendo creyente, whether the words are Christian no importa or si las secular, palabras sean cristianas o seculares, we should stay away from it. tenemos que rechazarla. I could make the point by playing my video. Yo tengo videos y ejemplos, mejor que no lo haga. But what we agree. fellowship does Thank you. darkness? Thank you. What fellowship does darkness have with light? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? I could play you similar versions, Christian. Y ahora, yo a veces muestro en esta demostración música rock, un video, y luego música rock cristiano, que es muy parecido. La música no tiene diferencia, las palabras sí son cristianas. But what fellowship does light have with darkness? Pero, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Remember Philippians 4:8. Filipenses 4:8. Lo voy a buscar y lo podemos citar. Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. And then don't forget these words from 1 John 4:1. Y no olvídense de estas palabras de 1 de Juan 4:1. The word spirit here refers to somebody communicating to you or talking to you. La palabra espíritu en este pasaje trata de alguien que te está comunicando, alguien que te está hablando. Lo voy a leer. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. But also remember 1 Thessalonians chapter 5. Y acuérdense también de 1 de Tesalonicenses, Because remember, God Cinco. said that secular music is a good thing in general. porque debemos recordar que Dios dijo que la música secular puede ser muy buena. So prove all things or test all things. Tenemos que probar o evaluar todas las cosas. What's the Hold reference on. there? Okay. 5:1. Dice en 1 de Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Hold fast to that which is good. Retened lo bueno, dice. So enjoy good secular music. Entonces sí, disfruta de la música buena, apropiada, Guilt aunque free. sea secular, porque vos podés hacerlo sin vergüenza. But stay away from any form of evil. Sin embargo, vos tenés que rechazar Any- toda forma de maldad. anything that stirs up wrong thoughts and wrong feelings. Absteneos, dice, de toda especie de mal, todo lo que genere en nosotros sentimientos pecaminosos. One writer said it this way. Un autor lo dijo así: Any music that stirs up feelings and thoughts toda música que cree en mí sentimientos o pensamientos of our old life and sin nature sobre la vida vieja y la naturaleza pecaminosa has no place in the Christian's new life. no tiene ningún lugar en la vida renovada del creyente. Music is a wonderful gift. La música es un don, un dádiva, un regalo, podemos decir, maravilloso. We just need to use it the way God intended. Pero tenemos que usarlo en la manera en que Dios quiere. And it's wonderful in worship, Para adorar es maravillosa and it's wonderful all of those other areas of life. y es maravillosa también cuando se usa en otras áreas de la vida. Let's try to live guilt-free in our music for everyday life. Hermanos, vivamos sin tener que tener vergüenza en nuestra vida diaria cuando escuchamos la música. Thank you. Muy bien, muchas gracias.